Gracias te damos, Señor, por tu victoria en la cruz, por todo lo que vos hiciste por nosotros, por todo lo que vos estás haciendo, Señor, en este retiro, y también por todo lo que vos vas a hacer, Señor, en este retiro. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que ayer a la noche nos dieron estas hojitas y tuvimos que ir marcando aquellas cosas con las que más o menos nos sentíamos identificados? ¿Se acuerdan? ¿Todos la hicieron? Y no sé si se acuerdan que en el encabezado de esa hojita había un versículo bíblico. Es Jesús el que está diciendo lo que acá está escrito. Yo se los repito porque por ahí no se acuerdan. Lo que decía el versículo es: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y quizás alguno de ustedes, cuando leyó ese versículo, por ahí pensó, pero ¿y yo de qué tengo que ser libre si no estoy preso? ¿De qué tengo que ser libre si no estoy atado ni encadenado? ¿De qué tengo que ser libre si vivo en un país democrático, con libre expresión? ¿De qué tengo que ser libre? Y saben que esta pregunta se la hicieron a Jesús cuando Él dijo esto mismo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Vamos a leer el contexto de este versículo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 en adelante. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Había unos judíos que habían creído en Él, a los cuales Jesús le dice esto: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Es palabra de Dios. Y entonces acá el panorama cambia, porque no estamos tan libres como pensábamos, ¿no? Yo por lo menos marqué un montón de cruces. Ahora, ustedes podrán decir, sí, está bien, pero por ejemplo, si tuve un ataque físico, estoy leyendo algunos de los ítems, o me robaron, o abusaron de mí, ¿qué tenía que ver yo con eso? ¿Dónde está el pecado en mí? Y acá voy a hacer una aclaración, porque nosotros somos esclavos de nuestro propio pecado, sí, pero también podemos ser esclavos del pecado de los demás. Si me maltrataron físicamente, si abusaron de mí, si hicieron algo terrible conmigo, yo no tuve nada que ver, porque para que haya pecado tiene que haber una culpa. Y yo no tengo culpa de que hayan hecho eso conmigo, sino que el que tiene la culpa es el que hizo eso conmigo, el que pecó haciendo eso conmigo. Por lo tanto, soy esclavo de mis pecados, pero también de los pecados de los demás. Y ustedes dirán, bueno, pero si a mí se me murió un ser querido, ¿quién tiene la culpa? ¿El ser querido porque se murió? ¿Yo porque no hice lo necesario? ¿Dios? Nadie tiene la culpa de que alguien muera. Sin embargo, a veces necesitamos echarle la culpa a alguien, porque no entendemos qué es lo que pasó. Entonces tiene que haber un culpable y entonces le acreditamos esa culpa a alguien. Capaz a nosotros mismos porque no estuvimos en el momento, quizás a la persona porque se fue antes de tiempo, quizás a Dios. Pero siempre necesitamos encontrar un culpable. Y en esta hoja nos hablaban de las situaciones traumáticas
Muchas veces hablamos de tal cosa me traumó, tal otra cosa no me traumó, ¿no? Es como que está muy en el lenguaje común. La profesora habló tanto que me traumó. Ahora, ¿qué es un trauma realmente? Para que haya un trauma se tienen que dar 3 condiciones necesarias para que podamos decir, bueno, esta persona ha sufrido un trauma. La primera de ellas es que sea una experiencia repentina, ¿no? Espontánea, sorpresiva, que haya un factor sorpresa en ese acontecimiento que tiene que ser desagradable. También puede ser un acontecimiento que es desagradable y se mantiene mucho en el tiempo. Esas dos, puede ser una o la otra. El segundo requisito es que ese acontecimiento que acaba de acontecer, que es desagradable y que es sorpresivo, excede mis capacidades naturales para poder hacer frente a eso que me ocurrió. Y la tercera condición que se tiene que dar es que eso que ocurrió y para lo cual no tenía los recursos para hacer frente, cambió mis hábitos de conducta, de pensamiento. Algo cambió en mi vida. Tiene un efecto incapacitante. Antes podía hacer algo que ahora no lo puedo hacer. Si se dan esas 3 condiciones, estamos ante la presencia de un trauma, de una situación traumática. Este término se toma de la medicina. ¿Vieron cuando me caigo acá, me quiebro la pierna? Bueno, es un traumatismo. Muy bien. ¿Por qué? Porque me ocurrió algo que fue sorpresivo, que no tuve los recursos para poder hacer frente a esa situación y me incapacitó, al menos transitoriamente, para poder seguir caminando. Estamos ante un trauma. En lo psíquico es lo mismo. Ahora, esta situación traumática, uno podría decir, bueno, las grandes catástrofes, tuve que haber estado en las Torres Gemelas el día del ataque para tener un trauma. No, porque depende de cada persona. Nosotros no podemos decir, bueno, tal situación, no es para tanto. No, porque depende de lo que a esa persona le hizo eso que le pasó. Puede ser una catástrofe como las Torres Gemelas o puede ser una palabra que me hayan dicho. Porque si esa palabra me la dijo alguien que quería mucho, fue sorpresiva para mí, tenía un carácter negativo, no tuve los recursos para hacer frente a eso que me estaba diciendo y a partir de ahí caí deprimido en una cama y no me puedo levantar, reúne las condiciones de una situación traumática. Es decir que no necesitamos participar de una catástrofe para tener una situación traumática. Y también las situaciones traumáticas condicionan nuestra realidad, nuestra forma de ver el mundo. Supónganse que yo tengo un perro negro y lo amo con todo mi corazón, es mi perro preferido. Bueno. Ahora, viene Olguita a mi casa a visitarme y mi perro negro la muerde. Le dejo un chichón así acá, qué sé yo. Olguita, a partir de ese momento, le tiene miedo a todos los perros negros. Entonces, van a ocurrir 2 cosas. Cuando yo me encuentre con un perro negro, me va a hacer acordar a mi perro negro y entonces lo voy a querer acariciar, jugar, coquetear con el perro negro. Cuando Olguita vea a un perro negro, se va a paralizar, se va a subir a una silla y va a querer salir corriendo. El mismo estímulo, 2 reacciones diferentes. ¿Por qué? Porque la situación traumática condiciona la manera en que yo ahora percibo la realidad. El estímulo es el mismo, el perro negro, pero la forma en que operamos, en que actuamos los dos, es totalmente diferente. Muchas veces estas situaciones traumáticas pueden darse durante la infancia, durante nuestra niñez. ¿Por qué? Porque en esa etapa la supervivencia del niño depende de los adultos que están a nuestro cargo. Por lo tanto, si experimentamos maltratos, abusos, abandonos en ese periodo de nuestra vida, el niño, el bebé, lo va a experimentar como un ataque a su integridad, a su salud, y por lo tanto puede ser traumático para su vida. Ahora, yo les decía que 2 condiciones pueden ser, o el factor sorpresa, algo que ocurra de una vez y para siempre, o algo que tenga un carácter negativo,
que tenga una carga emocional fuerte y que se dé mucho tiempo, a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si una persona es sometida a maltratos o abusos permanentemente, ¿no? Podemos decir que está ante una situación traumática. Y acá se da algo bastante curioso que se ha llamado indefensión aprendida, y que es la persona no tiene los recursos para poder hacer frente a esa situación de violencia. Entonces primero lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, pero el agresor es más fuerte. Entonces llega a la conclusión de que ya nada puede hacer para evitar esos ataques de parte del agresor, y entonces se rinde. Ahí es ahí aparece esta indefensión aprendida. Es decir, la persona toma una actitud totalmente pasiva, e incluso si tiene la posibilidad de salir de esa situación, no lo hace, porque ya obtuvo esta conducta, ¿no?, por repetición, y entonces ya no puede salir de ese círculo. Ahora bien, todas estas situaciones traumáticas que vivimos generan en nuestra vida problemas emocionales. Así como si yo me quiebro ahora el pie, me lo enyeso, me recupero y qué sé yo, pero si algún día, no sé, me golpeo fuerte, me duele porque quedó resentida esa parte de mi pierna. Así, cuando nosotros tenemos un trauma en lo espiritual, en lo psíquico, también va a quedar resentida esa área de mi vida. Y entonces, ante cualquier estímulo que me recuerde esa situación, voy a sentir dolor, conmoción en mis emociones. Afecta la parte emocional de mí. Y entonces puedo experimentar odios, resentimientos, bronca, desprecio, depresión, ansiedad. Síntomas que provienen de esa situación antigua. Y también puede darse una recurrencia del recuerdo, de aquello que me pasó quizás hace 20 años y que aparece en mi memoria como si fuera un eco. ¿Vieron un eco cuando si acá estuviera todo vacío y yo pegara un grito, ¿no? Empieza, ¿no? El eco es una repetición, ¿no?, de lo que yo dije. Bueno, esas palabras que me dijeron o los hechos que me hicieron aparecen como un eco en mi cabeza. ¿Recuerdan cuando íbamos a la escuela primaria que se usaba la tiza? No sé si en la escuela primaria todavía se usa la tiza, ¿no? Y que por ahí la maestra hacía, ¿no?, y que todos hacíamos, ¡ah! Bueno, ese si nosotros lo evocamos, ¿no?, está ahí, dando vueltas en nuestra cabeza. Si nosotros lo evocamos, ¿no?, y nos detenemos a pensar, posiblemente provoque el mismo efecto que provocó cuando teníamos 6 años y estábamos en la escuela. Esos ecos emocionales de las experiencias pasadas pueden estar ahí dando vueltas en nuestra cabeza, y cada vez que las evocamos, las recordamos, producen el mismo efecto que produjeron en el momento en que las vivimos. Y muchas veces queremos hacer callar esos ecos y nos empeñamos en querer callar esas voces, pero más nos empeñamos, más aparecen. Es lo que se conoce como el efecto del oso blanco. Si yo ahora les digo a ustedes, no piensen en un oso blanco, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O qué están haciendo ahora ustedes? Pensando en un oso blanco. Cuanto más queremos sacarnos de la cabeza esos pensamientos que nos atormentan, más esos pensamientos nos van a atormentar. Ahora, estas situaciones traumáticas y estos problemas emocionales generan en nosotros temor, miedo. Vieron que también aparecía en la hoja distintos miedos, distintos temores a distintas cosas. El temor es una reacción natural ante un peligro inminente, real, que atenta contra mi vida, contra mi integridad física o la de mis seres queridos. Es una reacción natural. Pero muchas veces también es una reacción imaginaria, ¿no? Yo tengo miedo que algo me va a pasar y entonces reacciono como si ya estuviera pasando. Ahora fíjense, el temor es la primera emoción que aparece en toda la Escritura. Es la primera emoción. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios,
comiendo del fruto prohibido, ellos estaban desnudos y entonces se visten. Y cuando ven que Dios estaba paseando por el jardín, ¿qué hacen? Se esconden. Y entonces Dios le dice, pero Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces Adán le dice, no, es que tuvimos miedo y por eso nos escondimos. El pecado trajo como consecuencia el temor a nuestras vidas. Hasta ahí no había nada que temer. Dios había creado todas las cosas buenas. Sin embargo, el pecado hizo que eso que Dios había creado se tergiverse y ahora aparece el temor como consecuencia. Ahora, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y la misma carta, en el mismo capítulo, nos dice quién es ese amor perfecto. Y es Dios. Primera carta de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y ese Dios que es amor echa fuera el temor. Echa fuera todos los temores que podamos tener debido a esas situaciones que nos fueron pasando a lo largo de la vida. El amor de Dios, ese amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, que lo llevó a sacrificar la vida de su Hijo en la cruz, dando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, restituye lo que el pecado provocó, que es que tengamos temor ante las cosas que nos pasan en la vida. Dios quiere echar fuera el temor. Dios quiere que sanemos de esas situaciones traumáticas que hemos vivido, de esos problemas emocionales que han quedado como consecuencia de las vivencias que hemos tenido. Por eso ahora vamos a orar para que Dios sane nuestra vida, para que Dios nos libere de todas estas ataduras que hay en nuestra vida. Porque si el Hijo nos libera, ¿cómo seremos? Libres, libres, libres. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos libere en este momento. Señor, te pedimos que vos nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que vos, Señor, ahora mires nuestra historia, Señor. Todas nuestras situaciones vividas a lo largo de nuestra vida, Señor. Vos estuviste ahí en cada momento, Señor, de nuestra historia. Señor, te pedimos que vos ahora sanes, Señor, cada recuerdo doloroso, Señor. Cada experiencia traumática que hayamos vivido, Señor, en el pasado. Señor, cada situación de abandono, de rechazo, de violencia, Señor, de abuso. Señor, cualquier situación que nosotros hayamos experimentado como traumática para nuestra vida, Señor, ahora, sanala en el nombre de Jesús. Sana ahora, Señor, esos recuerdos que vienen permanentemente a nuestra memoria, Señor. Sananos ahora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que vos te lleves todo recuerdo doloroso, Señor. Aún esas personas que ya no están con nosotros, Señor, esas personas que han fallecido, Señor, que se han ido, Señor, quizás antes de lo que nosotros creíamos. Señor, saná esa pérdida, Señor. Señor, aún te perdonamos a vos y te echamos la culpa de eso que nos pasó, Señor. Nos perdonamos también a nosotros y perdonamos también a los que nos hicieron daño. Padre Santo, te pedimos que vos te lleves todo temor, Señor. Que podamos experimentar ahora tu amor, Señor. Tu amor de Padre, Señor, que viene a consolarnos, a sanarnos, a liberarnos. Señor, que ese amor que experimentamos, Señor, eche fuera todo temor, Señor, todo miedo, todo pavor, Señor, todo horror que podamos tener, aun si somos víctimas de pesadillas, Señor, por las situaciones que hemos vivido, de sueños recurrentes.
Señor, que no podemos sacarnos y que nos perturban por las noches, Señor, que no nos dejan dormir. Señor, ahora sacalos en el nombre de Jesús. Señor, toda cuestión que nos preocupe, Señor, toda situación que nos esté preocupando ahora en el presente, te pedimos, Señor, que vos te la lleves ahora, Padre Santo. Vos tenés el poder, Señor, de hacerlo. Llévate ahora nuestras cargas, Señor. Llévate ahora nuestros dolores. Sananos en nuestro espíritu, Señor, en nuestra alma y también en nuestro cuerpo, Señor. Hacé tu obra, Padre Santo.